¿Qué les han parecido los otros temas? ¿Todo bien? ¿Sí? Ok. Lo vamos a llevar a nuestras partes, a nuestras diócesis, a nuestros centros para seguir trabajando con ellos. ¿Sí? Bien, el tema que vamos a ver ahorita es el dirigente en el precursillo. Si se alcanza a ver de acá, no le tapa la luz. Ok, muy bien. Todos hemos trabajado en el cursillo, todos ya vivimos el cursillo. Ahora, como dirigentes, ¿qué vamos a hacer en ese precursillo? ¿Qué vamos a trabajar en el precursillo? Y nos dice que es uno de los tiempos, el primer tiempo del cursillo. Está el precursillo, el cursillo y el poscursillo. Pero esta parte de preparación es bien necesaria. Es medular. Es como que no podemos separar cursillo de precursillo y de poscursillo. No las podemos separar porque sin un buen precursillo, pues el cursillo nomás no va a funcionar. Y si no le damos continuidad a ese cursillo, pues los candidatos se van a quedar ahí. Entonces tenemos que trabajar esas tres partes, pero ahorita vamos a hablar de precursillo. Tenemos que hacer que los candidatos vayan con esas tres hambres. A fuerza le tenemos que meter esas tres hambres. Hambre de sí mismo, hambre de Dios y hambre de los demás y del mundo. Cuando vemos el cursillo decimos que es un triple encuentro. Conmigo mismo, con Dios y con mis hermanos, ¿verdad? Que los voy a convertir en mis amigos. Pues aquí en el precursillo tenemos que inyectar esas hambres. Hace rato, en una de las dinámicas miramos pues como alguien por ahí hizo labor de pasillo, hizo precursillo con la persona a la que iba a guiar. Así tenemos que trabajar nosotros también el precursillo, pero yo, David, como dirigente, que voy a servir en un cursillo, ¿qué tengo que hacer para que los candidatos que vayan a vivir ese cursillo, pues lo vayan a vivir con esas tres áreas? La primera es la oración. Y sabemos, y cuando empezamos a prepararnos para formar el equipo de dirigentes de rollos que vamos a ir, lo primero que nos piden, ¿sí?, es que vivamos en gracia. No sé aquí, yo creo que aquí no pasa, pero allá con nosotros, cuando nos dicen, ya estamos en el cursillo, dice, pues va a ir el director espiritual, nos va a ayudar con los rollos místicos y las meditaciones y toda la cosa, y va a estar por ahí el viernes confesando, ¿sí?, a los candidatos. Y no más a los candidatos, pero los dirigentes no se confiesan ese día, ¿verdad? Porque ya estuvieron todo el periodo de preparación, ya estuvieron en gracia, ya estuvieron preparándose espiritualmente, ¿cierto? Ese día no se confiesa, ¿verdad? No, ni 3 días antes de nada. Entonces, no, ese tiempo es para los candidatos. Nosotros, yo, David, ya debió haberse preparado y vivir ese tiempo de gracia para que la obra del Espíritu Santo pues se haga más fuerte en esos días. Entonces, esa es una sugerencia, es una recomendación, es un consejo. Vivamos desde siempre, ¿verdad?, en gracia, pero en esa preparación que se haga más latente la presencia de Dios por medio de esa gracia para inyectar esas tres hambres de las que nos habla. Tenemos que vivir en unidad e integridad del método. Tenemos que apegarnos al método. Ideas fundamentales nos dice, los tres tiempos del método son inseparables. Así como el agua de Jamaica. ¿Qué lleva? Pues lleva Jamaica, ¿verdad? Y lleva agua, y lleva azúcar, los que le quieran poner azúcar. Ok, cuando yo ya preparo el agua de Jamaica, ¿alguien me puede separar los componentes de esa agua de Jamaica?
¿no? ¿Verdad? Porque ya están mezclados los tres y ya no se pueden separar. Entonces, una analogía un poquito media rara, pero pues son inseparables. Aunque cada uno tenga objetivos diferentes, el azúcar pues es para endulzar, la jamaica pues es para dar el saborcito, el agua pues para que se haga líquida, ¿no? Para poder ingerirla. Entonces, cursillos tiene una finalidad, precursillo tiene otra finalidad y el postcursillo tiene otra finalidad, pero las tres se van a fusionar. ¿Para qué? Pues para lograr que el candidato llegue a formar parte de ese cursillo y que pueda ir a los ambientes a fermentar de evangelio, porque esa es la finalidad última del movimiento de cursillos. La estrategia del precursillo, ideas fundamentales, nos maneja en ese numeral y vamos a buscar pacientes y decir, porque trabajo en el hospital, vamos a buscar los candidatos. Vamos a buscar los candidatos para ese precursillo según el manual de precursillos. Vamos a estudiar y discernir los ambientes por evangelizar. Vamos a preparar los elementos espirituales y planificar el acompañamiento en el precursillo, que es el rodaje, que son los 6 meses que nos marca como mínimo el método y que siempre los llevamos, ¿verdad? Aquí es bien importante esa parte, la búsqueda y selección de candidatos, ¿sí? Donde tenemos que llevarlos, pues, por medio de la amistad y estudiar los elementos o los ambientes, que siempre lo hacemos, ¿no? Manual de funciones y procedimientos para el precursivo. Tenemos que buscar y seleccionar los candidatos. Y el precursillo nos dice que, digo, el idea fundamental nos dice, el precursillo no puede, en principio, excluir a nadie. Sabemos, ¿sí? Sabemos que los estudios de los ambientes, cómo los vamos a llevar a cabo, cómo vamos a estudiar a los ambientes. ¿Sí? No podemos, perdón, se me olvidó esta cosa. Es para los alejados, dice que son una prioridad. La prudencia y la caridad tienen especial atención a personas quienes el cursillo les traería beneficios y soluciones. Personas que les traería beneficios no les traería beneficios y soluciones. Porque hay personas, ¿sí?, que tal vez no podrían vivir en el cursillo, que no podrían tenerlo porque han pasado muchas situaciones en esa selección de candidatos, en ese estudio de los ambientes. Y pasa, yo creo que en algunas de las diócesis ha pasado allá con nosotros, de repente miramos que llevamos las sábanas o cuando hacemos el llenado de las solicitudes, pues, ¿por qué mi amigo? ¿Por qué mi amiga la voy a invitar? Pero yo sé que a lo mejor mi amiga o mi amigo no quiere vivir el cursillo, no le importa hacer un cambio en su vida, no le importa que él nomás a lo mejor por cumplir con David va a ir a vivir ese cursillo, pero ese cambio al que nos está llamando ese cursillo a lo mejor pues no me interesa. Entonces tenemos que tener y ser muy cuidadosos cuando invitamos, cuando seleccionamos a alguien para que vaya a vivir el cursillo, cuando hacemos ese precursillo. Hay personas que tienen interés y que viven, pero que, por ejemplo, si son personas divorciadas, por ahí pasó una situación de una persona que vivió el cursillo y en el momento fuerte de ese encuentro con el Señor, pues hay personas que pueden deprimirse porque quieren comulgar, porque quieren confesarse, porque quieren tal vez casarse por la iglesia, pero la pareja que está afuera no se quiere casar por la iglesia. Entonces son o no se pueden casar por la iglesia, ¿verdad?
Nos pide la gracia, nos pide todos estos aspectos y allí donde vemos y diferimos de repente en la parte de la exclusión o la inclusión. Hablamos de algo bien importante. La iglesia tiene 5 puertas, 6 puertas, 7 puertas, no sé. Tiene varias puertas. Por una puerta, a lo mejor entran los niños de catecismo, ¿sí? Y son bien recibidos allí en catecismo. Por otra puerta van a entrar los que están preparándose para casarse y van a recibir esa preparación. Por otra puerta van a entrar tal vez los solteros o el MFC. Por otra puerta va a entrar cursillos a esa preparación. Entonces, nosotros tenemos, o la iglesia tiene diferentes formas de ayudar, diferentes formas de evangelizar. Cursillos tiene una forma de evangelizar. Las personas que pueden, ¿sí?, considerarse candidatos, nos dice, personas maduras, libres y responsables de cualquier condición social, cultural o ideología, que sean capaces de captar el mensaje que se proclama. Que estén dispuestas a reflexionar y plantearse la verdad de sus vidas, que es comprometerse e implicarse en el servicio de la comunidad. Pero si yo no quiero comprometerme ni implicarme en ese servicio a la comunidad, si yo no quiero vivir, si yo no quiero ser capaz de transformar esa parte en mí, si a lo mejor me va a causar algún tipo de conflicto emocional, personal, entonces tenemos para eso es el estudio de los ambientes. Y a veces parece que nomás queremos llenar el salón de rollos con personas que sabemos que en la escuela se van a quedar poquitos y sabemos que la finalidad o el fin de cursillos es regresar o reinsertar a los nuevos cursillistas en sus ambientes. Van a servir en las parroquias, en liturgia, en apostolados diferentes y está muy bien. A la escuela no se van a insertar todas las personas que vivan el cursillo, pero sí tenemos que tener mucho cuidado con eso porque puede haber, puede haber muchas conflictos o problemas dentro de esas. Las personas que deben considerarse candidatos prioritarios, aquellos que tienen, dice, una personalidad profunda. Yo cuando hago mi estudio de ambiente, cuando voy a precursillar a alguien, yo ya sé, sabes que este tiene tabla de líder, ese tiene forma de que me va a ayudar con o no que me va a ayudar a mí, a David, sino que va a ayudar al movimiento, que lo va a hacer crecer, que va a trabajar, que es auténticamente insatisfecho en el aspecto de que no está quieto. Sí, que esa actitud de búsqueda y esas inquietudes pues lo van a llevar a formarse, a reformarse, a conformarse en toda su persona para trabajar. Dice, vivir en solidaridad y fraternidad, que se forme como líderes, sí, que aún no lo han sido, pero que pueden ser desarrollados. Por eso estamos nosotros acá. Y pues nuestra tarea tal vez sería buscar esas personas, si no, para que regresen a los ambientes donde están, trabajando en las iglesias, trabajando en las parroquias. El precursillo bien logrado dice que se logra cuando logra lo que se pretende o lo que pretende. Ser pastoral de evangelización y transformar los ambientes. A lo mejor, como les decía ahorita, en la escuela se van a quedar, de los 20 que vayan, a lo mejor se van a quedar 4. Bienvenidos, a lo mejor los otros se van a insertar en sus parroquias, en los servicios en los que están. Y un cursillo o un precursillo mal logrado, cuando no logra lo que pretende, pero cuando no se hizo ese estudio adecuado de los ambientes. Cuando no se elige también al candidato o al equipo, perdón, según la lista de candidatos. Aquí nos marca que pues está el equipo, pero
al momento, por ejemplo, yo estudio los ambientes y sé que llevo a lo mejor un médico, que llevo un albañil, que llevo un abogado, que llevo un amo de casa, que llevo a un jornalero, a un profesor. Entonces, yo, equipo de dirigentes, entonces me voy a preparar para saber cómo llegarle a cada uno de esos hermanos y cómo los voy a ir enrollando en este cursillo para que salgan con ganas de esas tres hambres. Cuando no seleccionamos los candidatos, ¿qué hacemos en nuestras diócesis, en nuestros centros? Los últimos 3 días antes del cursillo andamos juntando fichas, ¿sí o qué? ¿Sí o no? O 2 meses antes llenamos las sábanas y ya no más. Los dejamos para el otro que viene. Tráeme lo que sea, salgan, no le vayan por el que sea en el parque y tráiganmelo porque tenemos que completar 20. Sí, Federico, allá no pasa, sí pasa. No pasa. Mande, 15 días. 15 días. Allá con nosotros todavía, una vez pasó que estaban ya recibiendo ahí las maletas y todos estaban dando, ¡hey! Aquí traigo uno, pues échalo para acá, también, ¿qué pasa? ¿Ustedes creen que se haya hecho un estudio del ambiente de esa persona? Que se haya hecho un estudio de esa solicitud, de esa ficha. Peor aún, peor aún, cuando llenamos las fichas, Elba, cuando llenamos las fichas del candidato o de la candidata, y luego decimos, estamos llenándolas, nos juntamos para hacer los vaciados en las sábanas y luego decimos, ah, pues se lo vamos a pasar al padre a ver qué dice. ¿Sí, Carlos? Y el padre que tenga la última palabra, ¿verdad, Antonio? No, pues, como que sí, como que no, pero para mí que no, pero pues el padre que diga, ¿para qué le llevamos broncas al padre? Si nosotros ya sabemos quiénes pueden ser de alguna forma salvables, vamos a ponerle el término, ¿verdad? Ya sabemos, Pablo, ya sabemos quién puede ser salvable. Tú cuando llenas su ficha, ya sabemos que esa persona ya tiene una forma de que podemos reincorporarlo, de que a lo mejor si no está casado por la iglesia se puede casar. ¿Sí? Ya conocemos el perfil de que hablábamos hace rato. Entonces, ¿para qué ponemos de malo al padre? Porque es lo que hacemos. Oiga, padre, pues usted diga. Y el padre acá se mira como villano, como que es el ejecutor o qué pasa. No. Entonces, esa parte, ayudémosle. Sí le podemos decir, o fíjese que tenemos este candidato con esa situación y todo, pero a veces le llevamos el montón. Y el que sea que ponga tachita, palomita, palomita, tachita, tachita, palomita. No. Si yo, David, sé desde el momento que estoy llenando la ficha del candidato, yo ya sé para dónde más o menos, sí, obviamente con oración previa y todo eso, cómo funcionaría. Y no le estoy negando la entrada al cursillo, ni mucho menos, pero tenemos que ser bien maduros en esa parte para poder nosotros discernir y poder hacer esa buena selección de los candidatos. La preparación y maduración de los candidatos, dice. El manual de precursillos explica que mediante un trato personal hay que motivarlos, ilusionarlos a participar en el cursillo. Despertarle los deseos de esos 3 tiempos y no llevarlos a la fuerza. Porque muchas veces, oye, pronto, ándale, que anótate, que va a estar bien suave, o sea, sí hay que motivarlos, pero no hay que obligarlos. No hay que llevarlos a fuerza. Si no vas, ya no te voy a hablar, o ya no vas a ser mi amiga, o va a pasar, vamos a practicar relaciones, no. Vamos a presentarle a Cristo como la respuesta a esas dudas. Sabemos que no podemos hablar mucho del cursillo, pero les tenemos que despertar esas 3 hambres.
sobre todo a través de ese testimonio. Hace rato el Padre nos decía que tenemos que ser testimonio para los demás, con esa humildad, sin ufanarnos, sin presunciones, con mucha oración. Esto que se nos está olvidando mucho a veces, esto, la propia y de los otros. ¿Esto qué significará? ¿Qué le suena a esto? Propio. ¿Y qué nombre le damos en cursillo a estos? Palancas, ¿sí? Desde ya, desde que estamos preparando el cursillo, hay que hacer palanca. El Señor tiene su momento, no hay que correr, dice. En el tiempo que sea necesario, no hay que correr, no hay que llevar los candidatos de ya, no hay que correr. Hay muchos cursillos, no tenemos que apurarnos. Las actitudes de David en el precursillo. Debemos ser instrumentos o debemos saber que somos instrumentos en manos del Espíritu Santo. Nosotros no hacemos las cosas por nosotros solos. Somos instrumentos, ¿sí?, en manos del Espíritu Santo. Debemos sentirnos enviados por la iglesia. A nosotros, a David, nadie lo invitó a estar aquí. Lo invitó Dios por medio de Néstor. Lo invitó el Espíritu Santo por medio de eso. A ustedes los invitó Dios por medio del Espíritu Santo, por medio de esa convocatoria, para que estuvieran aquí. Entonces, pero tenemos que creernos. Necesitamos creernos esa parte porque lo sabemos, porque lo decimos, pero a veces nos falta esa partecita de creernos. Soy invitado del Espíritu Santo. Wow. Porque a veces nosotros sí somos instrumentos en manos del Espíritu Santo, pero hacemos lo que nos da nuestra real gana a veces. Y el Espíritu Santo, pues a veces no trabaja así. Entonces necesitamos saber y creernos eso. Vivir en comunión con el Espíritu Santo, con nuestros hermanos, vivir ese espíritu, porque el precursillo, nosotros como dirigentes, ya tenemos que tener como si fuera una reunión de grupo esa preparación en el precursillo para vivir el cursillo. Ya los dirigentes ya hacen esa reunión de grupo. ¿Por qué? Pues porque cuando nos vean los hermanos que van a vivir el cursillo, pues como dice el Evangelio, vean cómo se aman esos. Y a veces nos falta mucha caridad. Aún ya en el primer día del cursillo empezamos muchas veces las divisiones, las broncas con nosotros mismos. En la evaluación no se diga, parece que es una reunión de la Cámara de Senadores o algo, no. Somos hermanos de Dios, de ti en Cristo. Somos personas que van a guiar de alguna forma, así como el caballo del cencerro al otro caballo. Entonces, pues echémosle las ganas para que este precursillo, sí, sea bien formado. Debemos de estar dispuestos a amar, servir y ofrecer la amistad. ¿Tenemos alguna dudas, algo que quieran opinar? Allá, hermano, con la hermana Claudia. A ver, Claudia. Que si las personas que no son casadas por la iglesia podrían hacer retiro. El padre ya se fue, ¿verdad? Ahí está. No podemos. Yo le contesto esa pregunta. ¿Perdón? ¿Quién dice que sí se puede? Porque si el problema de ese matrimonio no puede casar, pero sí se puede casar, no tiene ningún otro problema salvable. Inclusive hemos tenido bodas salen y eso le da la garantía o le da la apertura para que todo el mundo pueda hacerlo. No. Estamos hablando de un caso especial.
¿Y quién da la anuencia para ello? Usted, el padre. Entonces, fíjese la situación. Estamos hablando de un caso especial sobre una situación especial, donde de alguna manera los dos son sacramentables, pero de momento no están casados, o sea, no tienen el sacramento, ¿cierto? Pero los dos pueden recibir el sacramento. ¿Cuál es la finalidad de que un cristiano vaya a vivir el cursillo? Que viva en gracia, que viva en gracia. Es un caso especial, una situación especial que se puede recibir la gracia. En ese sentido, caso especial, se canaliza a quién? Al asesor. Y ahí se compromete, existe ya el compromiso de que pueda recibir el sacramento. Ese puede ser un caminito para que reciba el sacramento. Difícil si el caso es completamente contrario, donde la persona no puede, o uno de los dos no, porque pues, no puede ser camino a recibir la gracia. Pero también no estamos nosotros en el decir, no podemos hacer nada por él. Ahorita decía, hay muchas, en la iglesia, ¿cuántas puertas hay? Dice el Evangelio, lo dice el Santo Padre. Movimientos, ábranse. Ábranse. Significaría que si yo tengo un candidato, pero no puede, por la cuestión de lo que me marca el método, entonces yo lo que puedo hacer es encaminarlo. Mi precursillo se encamina hacia que él se inserte en un movimiento donde, de acuerdo al carisma, él pueda ser atendido en su situación, pero no puede vivir cursillo, ¿cierto? Adelante. Entonces, adelante, ¿quién más? Este caso siempre ha sido polémico, yo creo que en todo el país. Aquí el problema, hermanos, es que en la desesperación de no hacer nuestra labor como dirigentes, de no ser precursillo 24/7, desde que somos dirigentes, estamos escasos de candidatos en las diferentes diócesis y en las diferentes escuelas, centros de escuela. Y andamos desesperados queriendo hacer las cosas. Yo, en lo personal, y no es el yo, tengo varios candidatos que están en esa circunstancia, amigos, compadres, conocidos, hasta mi hermana. Les he conseguido las pláticas prematrimoniales para que logren hacer el sacramento del matrimonio. Ahorita tengo un candidato que, bendito y alabado el Señor, ya logré que fuera a la plática para que él haga el sacramento antes de marzo del 2024, porque para ese momento lo quiero para que ya esté él con el sacramento del matrimonio. En el cursillo pasado también me pasó lo mismo, otro compadre igual. Ahora, no estamos trabajando los dirigentes, queremos que las cosas se hagan. Y así no es la cosa, andamos desesperados por candidatos, pero no estamos haciendo alianza con los demás movimientos. Necesitamos ir a las parroquias donde dan las pláticas prematrimoniales y hacer alianzas con los sacerdotes para que ellos nos permitan mandarle a los precandidatos. Es hacer lo que tenemos que hacer. El precursillo nos marca es al candidato hacerlo amigo anticipadamente, antes de invitarlo al cursillo. Antes de invitarlo al cursillo es hacerlo amigo primero. Estudiar su caso en la amistad y ver si tiene esa opción de poderlo llevar al vivir cursillo, y si no tiene esa opción, encaminarlo hacia donde él pueda recibir una ayuda. Mira, mi esposo y yo hemos tenido, van 4 parejas que no estaban casadas por la iglesia. Hablamos con ellos, lo que ustedes quieran, total que se casaron por la iglesia y después fueron a vivir cursillo. Ahorita tengo un caso de que un sacerdote
envió a una persona que no está casada por la iglesia. Él se comprometió a que se iba a casar por la iglesia. El padre, mire padre, le dijo, la vamos a llevar porque usted me lo está pidiendo y creo en su palabra, ¿verdad? Que el compromiso es de usted. Hasta la fecha no se han casado. Entonces es muy delicado eso. Recuerden que el que da la anuencia para el cursillo es el asesor. Es el asesor. Aquí tenemos al padre para que nos apoye con algunas sugerencias sobre quiénes pueden ser salvables, quiénes pueden ser candidatos, y qué trabajo tenemos nosotros como dirigentes en el precursillo para no llevarle las broncas al sacerdote, al director espiritual, porque de repente todo se lo vendamos al padre para que el padre decida sobre qué se va a hacer en el cursillo. Miren, ante todo la caridad. ¿Estamos de acuerdo? Ante todo la caridad. Esto es obra de Dios. No es obra de ustedes ni de mí. No es proyecto de ustedes ni de nosotros. Nosotros somos simples facilitadores. Somos soldados rasos. Y estamos llamados, ¿verdad?, a evangelizar. A evangelizar. Uno confía en las personas. Todavía existe eso. Como sacerdote, como asistente del movimiento, atendiendo pues los estatutos que tiene Cursillo, que no son de ahorita. Una persona que no tiene los sacramentos no puede, y me atrevo a decir, no debe de vivir el retiro. Nos podemos preguntar, bueno, ¿y quién eres tú, verdad? Me dirá el Señor a mí, ¿quién eres tú para decir este va, este no va? Porque igual el proyecto, él es el que lo dirige por medio del Espíritu Santo. Es el que dirige. Y Él es el que toca el corazón de la persona en el retiro. Nosotros vamos a facilitar. Pero si los estatutos que han sido estudiados, han sido revisados, a la luz del Espíritu Santo dice esto, ¿por qué? Porque ya lleva un proceso, ¿verdad?, de evangelización. Me gusta ahorita lo que dijo el hermano, ¿verdad? Tenemos que hacer primeramente amigo, amiga del que va a ir al retiro. Como sacerdote a veces la gente lo agarra de repente, ¿no? A mí siempre me dicen, padre, ¿qué horas confiesas? No tengo hora. Tú me puedes decir, ¿te quieres confesar? Adelante. Yo. Hay sacerdotes que dicen, no, yo tengo horario en la parroquia, fulano horario en la parroquia, etc. Ante todo la caridad. Yo como sacerdote. Literal, tantas experiencias que me ha tocado, ¿no? De gente que se ha confesado y gracias a esa confesión que pues salió, no se ahorcó, no se suicidó. Entonces, mi formación, mi manera de ser es ante todo la persona. La persona. Me ha salido mucha gente que quiere ir a cursillo, padre, a cursillo. Y le digo, ¿estás casado por la iglesia? No, no puedes ir. No puedes ir, padre. Entonces ya platicamos el caso. Depende del caso. O un señor, padre, quiero ir a cursillo. Yo lo primero que le digo, ¿estás casado por la iglesia? No, no puedes ir a cursillo. Pero me lo hago amigo. Y vamos entrando ya al proceso de si se puede casar o no se puede casar, etc. Tuve últimamente el caso, ¿no?, de una señora que hizo ir a cursillo, ella de iglesia, de misa, el señor también, el doctor, muy bien. No, sí, nos vamos a casar, y no, pues, o sea, ¿qué hago? ¿Le creo o no le creo? Lo que soy me mata, como sacerdote, ¿le creo o no le creo? Y no, que sí, bueno, pues movimos las teclas y va a cursillo. Hasta la fecha no se ha casado.
¿Qué hago nomás? Volteo para arriba, Señor, pues ahí está. Depende del caso, quizás tenemos que ver el caso, pues, me diría mi santo padre de Derecho Canónico en el seminario, que en paz descanse. Depende del caso. No a trochimochi, no tampoco vamos a abaratar el retiro, no porque quieren sentir bonito, no, pero ¿por qué? Entonces, sí, está la caridad, es proyecto de Dios, depende de nosotros, depende del sacerdote, depende del caso. Hay que revisarlo bien, hay que revisarlo bien. Porque simplemente en un cursillo me tocó que un dirigente mandó a un muchacho drogadicto, no sé si era casado por la iglesia o era soltero, pero lo mandó drogadicto, y ahí mismo en retiro me cuestionaba con algunas cosas que ni al caso. Entonces, y yo, ¿quién mandó a este muchacho? ¿Quién mandó a este muchacho? Hasta se voló la barba también, se salió, a fin de cuentas. Se salió. ¿Qué pasó? El dirigente, ¿quién fue el dirigente que mandó a este muchacho? Ese dirigente necesita aprender, saber, ¿verdad? El orden, cómo, por qué, cómo, cuándo y dónde. O sea, se necesita estudiar, pues. Se necesita estudiar, leer, cómo. No es esto, enchilame otra, no. Como sacerdote también defiendo, ¿verdad?, al movimiento que no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. No abaratemos, ¿verdad? Tampoco. No seamos tampoco muy facilotones. No. Cuesta eso. Cuesta. No sé si contesto a esto, ¿no? Pero igual, se tiene que revisar. Definitivamente tiene que revisar el caso de esta persona. Y le decía, estoy de acuerdo con el hermano que decía, hay que hacerse amigo. Y yo les digo a algunos dirigentes, yo soy a la antigua, le digo, primero me hago amigo o amiga de la persona, estoy checando, monitoreando las misas, que se le vea pues las ancas al pollo, algo así. Que se le vea, que se le vaya viendo. Mi mamá, cuando a sus yernos, primero les veía las ancas. A ver, ¿cómo? A ver, primero hay que ver. No nomás porque sí, pero ¿por qué? Decía mi mamá. Entonces, yo soy a la antigua también. Me gusta primeramente hacerme amigo. Primero hacerse amigo. Creo que por ahí he leído en la literatura, como lo dijo usted. Está en el manual de precursillo. De precursillo. Definitivamente hacerse amigos. Ya no los llamo siervos, porque el siervo hace lo que ¿qué? Lo que su patrón dice, ¿no? Yo los llamo amigos. Amigos. Primeramente el Señor lo checó. Me llama, ¿sabe qué le venaría a Mateo? Algo le vio y quiso ir a su casa primeramente. Voy a ir a comer a tu casa. Quiero ir a comer a tu casa. Pero nada más era pretexto, nada más, poco mucha hambre había tenido que decir. Era pretexto nada más. O como yo les digo a gente así como entonces, hey, nos tomamos un café con el pretexto. Yo puedo pasar al Oxxo ahí, me compro un café y todo, no más. Pero ¿cuál es mi intención? Platicar con esa persona, ¿no? Y ver, qué bien. Y esto es un proceso también, ¿verdad? Pero definitivamente, el que vaya a ir al retiro de cursillos, los sacramentos. Punto final. Pero, diría alguien por ahí, aunque con decir pero, tiro al otro lo que dije, voy a decir mejor como la India Yuridia, más sin embargo, depende del caso. Si tú te vas a encontrar con alguien que tú le viste, que te latió, la intuición,
hay que tomar en cuenta la intuición. Si tú le ves, estudia ese caso, pregunta, mira esto, háblale, invítalo. Y después de un buen tiempo, no por querer llenar cursillos, no por querer llenar el retiro tampoco. No. Bueno, no sé. Una pregunta. No, nada más era comentarles una vivencia en cuanto a esa situación. En las vivencias del servicio, a mí me tocó ser rectora en un cursillo en donde con mentiras dijo que sí estaba casada y aparte invitó a una amiga y la madrina apoyó a las dos personas y las dos echaron mentiras. Entonces, durante el cursillo, yo como rectora observé a las personas que estaban retraídas y el sábado, que es el día importante de los sacramentos, ellas se soltaron a llorar en un rincón. Entonces yo me acerqué y les pregunté, las abracé y les preguntaba que qué les pasaba. Yo dije, pues algo se les movió. Entonces ya me dijeron, es que no estamos casadas. Dije, o sea, no están viviendo el cursillo con la alegría que se debe de vivir, estaban sufriendo el cursillo. Independientemente de lo que los estatutos digan, a mí ya me tocó experimentar lo que le pasa cuando alguien entra al cursillo sin tener los sacramentos. Y precisamente por eso no debe de ir un candidato que no pueda recibir la gracia. Precisamente porque en vez de ayudarles, los perjudicamos. Como dijo el padre ahorita, ¿y dónde está el dirigente que llevó a esos candidatos? Esa madrina no hizo el precursillo como debió hacerlo. Yo quiero platicarles de mi vivencia antes de hacer mi cursillo. En mi rancho llegó misiones. Llegó un sacerdote con muchos seminaristas, en donde se hizo una masiva de matrimonios y bautizos. Entonces yo no estaba casada por la iglesia y yo tuve 3 intentos de suicidio. Entonces a mí me internaron y cuando yo salí, yo fui a ver al sacerdote, que le dije que me quería casar. Pues yo pensé que el sacerdote no sabía nada, incluso pues ya le tenían todo de mi vida. Entonces cuando yo le dije al sacerdote que pues que yo me iba a anotar porque también me iba a casar, porque era una misión que estaba, y se casaron como 50. Había mucho y entonces fue la oportunidad. Entonces mi esposo pues también accedió porque a mí me decían que necesitaba de Dios, porque yo ya había estado entonces 3 veces internada y yo pues, ¿dónde estaba Dios? Decía yo. Entonces cuando llegué con el sacerdote, le dije que me iba a anotar para que me quería casar. Y él me dijo que no. No, me dijo. ¿Por qué? Porque usted no es una persona apta para el matrimonio. Ah, sí, le dije yo. No soy una persona apta. No, me dijo. Usted acaba de salir de un hospital psiquiátrico donde no está en sus 5 sentidos. Entonces no se puede. Bueno, porque a mí ya me estaban invitando al cursillo. Entonces yo me sentía rechazada por el mundo y me sentía rechazada por Dios. Porque ellos tomaron decisiones por Dios, pues el sacerdote, cuando yo tenía hambre de Dios. Porque a mí lo que me hacía falta era Dios en mi corazón. Entonces, las personas también que conocieron mi caso, ellos me ayudaron y hablaron con un sacerdote, el que iba a dar la misa ahí. Entonces yo le dije, yo voy a hablar con el sacerdote. Entonces yo después hablé con él y me dijo, no sabe, a veces, perdone al sacerdote, me dijo, porque por su
que está nuevo, está empezando, a veces también se equivoca. Entonces me dijo el otro sacerdote, yo lo voy a casar porque usted está tan necesitada de Dios como no tiene una idea, por ese corazón, porque las personas que de verdad nos queremos suicidar, traemos una historia detrás. Traemos una historia que no es nada fácil, que a veces por ignorancia dejamos que nos pisoteen, permitimos, porque yo permití por mi ignorancia, y aparte porque yo ya venía dañada de mi casa. Entonces, yo tuve una depresión psicológica, un daño psicológico por mi esposo, pero él quería que yo me aliviara. Entonces sí nos casó por la iglesia el padre, yo fui y viví mi retiro. Desde entonces yo jamás me he soltado de Dios, porque si yo porque yo iba a los Estados Unidos y siempre le ando buscando la cara a Dios, porque Él me regresó a la vida, de verdad. Él me regresó a la vida porque me sacó de esa oscuridad, y eso es lo que siento yo que necesitan Dios, los corazones, porque todos tenemos un corazón herido y venimos callando, poniéndonos máscaras a veces, porque la gente no se dé cuenta de lo que uno vive realmente. Pero buscándole la cara a Dios es diferente. Para mí, a mí esa vivencia me tocó, pero para mi buena suerte que el Señor le dije, Señor, si tú quieres que vaya, vas a limpiarme el camino. Si no, pues aquí estaré todavía hasta que no sé qué pase con mi vida. Pero para la gloria de Él y para mi sentirme yo de verdad, que yo ya no creía ni en Dios. Yo ya iba como última oportunidad, ya dije, pues ya me cansé, ya estoy cansado. Pero sí, realmente Dios me cambió mi vida. Y desde entonces, yo cuando estuve hospitalizada, llegué a pesar 35 kilos. Porque yo estaba, pues sí me quería tomar pastillas para irme por tanto daño psicológico, pero siempre he dicho que Dios existe. Desde entonces yo tengo una hermana también que ahorita pues sí, estoy en el mismo problema, porque mi hermana tampoco está casada. Pero sí ando buscando que se case, porque él no se quiere casar, pero ella sí. Pero la cosa es que, como son casos especiales, como dice usted, padre, a mi hermana hace 6 años le mataron a su hijo enfrente de su casa. Y lo vivió su papá, lo vivió ella, mi hermana. Entonces, es un corazón que ya su vida y la de toda la familia cambió. Entonces, mi hermana, yo voy a luchar, hermana, porque tú necesitas y ella va a las misas, ella muy acercada a Dios, porque le digo que Dios es el único que nos puede sostener en medio del dolor y del sufrimiento. Y mi hermana, sí, su hijo muy feo, porque su hijo bueno, pero se involucró con personas de la mafia, y pues lo sacaron de su casa, y ahí en la puerta de su casa se lo mataron. Entonces mi hermana viene arrastrando ese dolor hace 6 años, y a veces digo, claro que te voy a ayudar, hermana, y Dios también te va a ayudar. Y claro que vas a ir a vivir, a limpiar y a entregarle ese hijo a Dios, porque no se lo quiere entregar, porque vive con dolor, porque no acepta. Pero ahí vas a entregarle al Señor, le vas a entregar a tu hijo. Le dije, eso te lo aseguro, y que Dios te va a lavar ese corazón que tiene odio por los que mataron a tu hijo. Yo sé que Dios hace maravillas. Que si odias, dejas de odiar. Ya no odias a nadie, le dije, cuando vas a ir con Jesús, ya no odias a nadie, le dije. Y vas a pedir mucho por tu hijo, y ahí se lo vas a entregar. Eso sí te lo digo yo, como yo he vivido tantas experiencias, pero Dios, todo lo está porque por la gracia de Dios, y estoy aquí por Él. Amén. ¿Es dirigente usted? ¿Es dirigente usted? ¿De dónde es usted? De Culiacán. ¿Y pertenece a la escuela de dirigentes? No. Vuelvo a insistir, depende del caso. Depende del caso. A mucha gente les vuelve enfadosa así. Depende del caso. No es la misma gripa de él
a la gripa de ella, no es la misma el cáncer de él al cáncer de ella, no, son diferentes casos, ¿no? Parece lo mismo, pero no es lo mismo, ¿no? Estamos conscientes que Dios es el dueño de este proyecto, Él es el que interviene, Él es el que interviene. Dios muchas veces se vale del lodo, del estiércol, para sacar algo bueno, algo bien, definitivamente. Y a veces queremos empoderarnos nosotros, queremos el protagonismo nosotros, queremos el quedar bien con otro nosotros, cuando Dios tiene sus planes. Pero vuelvo a lo mismo y caigo a lo mismo. Depende del caso, tenemos que ver el caso. También algo se refiere a veces cuando, que por qué es drogadicto a cursillo, que por qué es alcohólico a cursillo, que por qué es prostituta a cursillo, que por qué es joto a cursillo, que por qué es lesbiana, o sea, hay algo así, ¿no? También Sí, está pues sí, así es, y hasta ahí también lo revisan. Así es, pues entonces tenemos que estar conscientes como dirigentes. Ustedes no son los que están viviendo el cursillo ni otra cosa. Son los dirigentes. Estudien esa palabra, dirigentes. Los sacerdotes también somos dirigentes, somos pastores. Somos pastores, ¿verdad? Y tenemos que aprender, tener y pedirle al Señor la sabiduría de poder discernir quién, cómo, cuándo y dónde. Esa es nuestra parte de nuestra labor también como pastores. Y ya ven todos los broncones que tenemos también. Ya vemos sacerdotes, pues, como todo, ¿no? Habemos sacerdotes que somos ignorantes, otros que son unas instituciones elocuentes y todo. Pero el Señor se vale de muchos sacerdotes para muchas cosas, pues. Ese sacerdote a lo mejor que dijo, no, tú no puedes, quizás depende del caso. Pero el otro a lo mejor tuvo la idea, o no sé, de que solamente Dios sabe, pues. Pero bueno, hay que ponernos a estudiar, hay que ponernos a estudiar. No seamos como los aleluyas, pura emoción, sentimiento, no. Ustedes ya deben de masticar, ya deben de masticar, ya darles comida como en el retiro, darles comida en la boca como en Gerber, no. Ustedes ya deben de masticar, aprender a masticar, estudiar y llevarlo a la práctica. Y definitivamente la oración, la espiritualidad. Así que no es esto, creo yo que no, el movimiento no es X. una desolación. Ajá. Entonces, como decía un padre también ahí, porque aquí está otro libro, decía un padre, el cursillo o te levanta o te hunde más, ¿verdad? El cursillo o te levanta o te hundes más. Bueno. Gracias, Padre. Bueno, buenas tardes, hermanos. Pues yo creo que todos los cursillistas y más los dirigentes estamos acudiendo a misa todos los domingos, estamos comulgando, muchos somos catequistas, otros son ministros de la palabra, otros son ministros de la Eucaristía y otros son, bueno, tienen diferentes, así como nos acaban de decir, los líderes estamos sirviendo. Entonces, se supone, bueno, estamos en contacto con la palabra de Dios, estamos en contacto con sus sacramentos, sagrado, es una orden, es una ley. Nosotros debemos de estar conscientes de la responsabilidad como líderes y nosotros somos los primeros que debemos de alimentar la fe de esas personas que no van a misa, que dicen, no voy a misa porque yo aquí le hago oración. Esa persona no está demostrando su fe, no está acudiendo a los sacramentos. Entonces nosotros como líderes, ¿cómo podemos invitar a una persona que no cree en los sacramentos, que no cree que Dios está presente en la Eucaristía? Díganme, hermanos, ¿amamos a Dios?
o amamos más al amigo, al vecino, o queremos quedar bien con todos y llevar un candidato. Tenemos que ser conscientes, hermanos, de qué nos sirve ser líderes y acercar a las personas a Cristo si no queremos o no queremos. Bueno, creo que hasta aquí porque... Gracias. Bueno, Muy bien. en eso vamos a... Con esta parte, la participación del padre aclarando el punto, conocemos el método, conocemos lo que implica todo esto. Preguntar y seguir comentando en lo mismo sería seguir fomentando lo que la hermanita decía exactamente. ¿Ya? Entonces, si queremos a Cristo, si queremos a través del hermano, entonces nuestra función es encaminarlo a que reciba la gracia a donde corresponde. Así de sencillo.